Muchas gracias. Estoy en La Paz por una invitación del CEPIS de la Universidad Mayor de San Andrés para dictar un curso en el área de posgrado, en el doctorado. En principio esa es la razón de mi corta estancia en Bolivia. Y me contaban antes de comenzar la entrevista, a propósito de esta primera intención, surgió la idea de presentar la publicación que he mencionado. Sí, estoy muy emocionada, muy feliz de que el libro haya tenido una primera acogida y surge la invitación de la Universidad Mayor de San Andrés de hacer una presentación el día jueves en la noche en el Salón de Honor y poder presentar el libro y ponerlo a consideración de mis colegas, de mis compatriotas bolivianos, una obra que ha tenido también acogida en los países anglosajones, en Estados Unidos y en Alemania, y en el que trato la realidad boliviana, pero desde una mirada científica y académica. Se trata de un ensayo académico. Sí, este libro en realidad es producto de mi tesis doctoral, una tesis doctoral que he trabajado en ciencias políticas en la Universidad de Rostock, pero que tiene herramientas metodológicas de la historiografía y también de un análisis sociológico. Estos antecedentes, tanto personales como profesionales, eran importantes para comenzar a hablar de la obra en sí. Si tuviera que expresar a manera de un abstract lo que apunta como contenido central su publicación, ¿qué nos podría decir? Lo que puedo decir básicamente, estoy hablando de la migración de las tierras altas a las tierras bajas. Estoy hablando de un hábitus de migración que tienen las tierras altas ya desde antes de la llegada de los españoles. Estoy hablando del 21060, estoy hablando de los mineros relocalizados, estoy hablando del despertar de la conciencia política que el inmigrante asume no en el lugar de donde sale, sino en el lugar de donde llega. Este estudio me ha permitido no solamente mirar, comprender la realidad boliviana, sino que ha servido de interés a otros científicos, por ejemplo en Estados Unidos, para comprender el voto étnico, ¿no? Entonces, puedo decir con mucha alegría que el modelo que he desarrollado, universidades en Estados Unidos están hablando del caso boliviano, porque he podido, a través, bueno, el libro refleja este estudio, hacer un estudio o mostrar a través del lenguaje científico y académico las estadísticas de lo que significa el voto étnico en el impacto político de un país. Ahora, en el mundo académico se dice que toda investigación lleva a un hallazgo. ¿Cuál cree usted que ha sido el hallazgo o la principal contribución de este trabajo? Uno, demostrar que la teoría del capital social, Bolivia puede ser un caso que va a rebatir esta teoría. A través de la teoría del capital social se ha estudiado el tema político en Italia y en Estados Unidos, y Bolivia puede ofrecer un otro panorama. Y por otro lado, demostrar que el cambio social y político que el país tiene es sin duda una consecuencia de la migración interna en Bolivia, de las tierras altas a las tierras bajas, y me concentro en el caso de Tarija y Santa Cruz. También ha considerado la migración que se registró en 1985 o a partir de 1985 con la relocalización, el cierre de muchas empresas mineras y la llegada al Alto de La Paz de cientos de mineros que conformaron un núcleo urbano que luego tuvo una gran resonancia en el escenario social y político del país. Indudablemente, esto es uno de los puntos para mí de inflexión en el país. No solamente veo 4 casos, veo el Chapare, veo el Alto, veo Tarija, veo Santa Cruz, ¿no? Es precisamente este punto de inflexión que va a generar un cambio en lo que 20, casi 30 años después vamos a hablar del cambio de estructura política en el país. Justamente a propósito de este concepto, ¿esa migración ha generado algún tipo de conducta política uniforme en los migrantes? ¿Se han identificado, por ejemplo, más con tendencias que corresponden al populismo? ¿O cuál ha sido el punto de concentración de su interés político? Mi punto de interés va más al tema del interés político, más del tema de a qué partido van a votar. Lo que me interesa es el cambio de votantes a candidatos. El tema que me interesa es mirar el tema de conciencia política que asume el boliviano de a pie, ¿no? No me concentro tanto en cuál va a ser la marca, la tendencia ideológica, sino el despertar político. Recuerde que uno de los problemas más fuertes que tenemos en Europa Central y también en los países anglosajones es el tema de la falta de interés política.
en el tema político. Y Bolivia es precisamente uno de los campos más ricos para este estudio, el interés político del votante medio. Entonces, esto nos permitiría decir, por ejemplo, que el migrante en Bolivia, en los casos que ha mencionado, se ha convertido no solamente en un simple votante, sino en un actor y en un protagonista de la política boliviana. ¿En qué sentido? Precisamente eso es lo que demuestro. ¿En qué sentido? En el sentido de que el interés político, el interés del votante medio boliviano es una de las cosas que puede ser que aquí pasa desapercibida, pero es un tema que en la comunidad científica internacional llama mucho la atención. El tema, y es un caso tal vez cotidiano, usted llega a Bolivia en el Alto, toma un taxi y usted puede tener una conversación política con el taxista como la tendría con un profesor universitario de ciencias políticas en otro país, ¿no? El interés de todos y cada uno en lo que se construye la política es un caso, es un tema que no pasa desapercibido en la comunidad científica internacional. Este, sin embargo, no será un simple interés o una preocupación ciudadana, el ejemplo del conductor, más que una profunda reflexión política sobre lo que pasa en determinada coyuntura. Precisamente ese es el punto, ¿no? Pero si usted mira realidades como la española, si usted mira realidades como la italiana, puede entender que no pasa solo de una preocupación. Normalmente el votante medio boliviano también hace una lectura de su historia, ¿no? Silvia Rivera trata, por ejemplo, una investigadora boliviana está hablando de las memorias cortas y las memorias largas y la forma como se activan en el votante es una forma interesante para ser estudiada, la conciencia política, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema de las necesidades nos llevan a estas reflexiones, pero no por ello pasa desapercibido este interés político del votante medio boliviano. Ahora usted nos decía que su investigación no ha apuntado específicamente a desentrañar las preferencias políticas de esos migrantes, pero es posible, en base a los indicios que ha recogido, establecer una línea de comportamiento político de los migrantes. Digamos, han apuntado mayormente a tendencias populistas o han tenido una conducta oscilante entre posiciones de centro, izquierda o derecha. Eso es una de las preguntas que dejo para una continuación del libro. El libro está escrito, el foco de investigación es hasta el 2010 y es una de las preguntas que lanzo, es una de las preguntas que dejo para los futuros investigadores, para la gente que quiera concentrarse más en el tema. Pero queda el mensaje que usted mencionaba, los migrantes han dejado de ser simples espectadores o partícipes secundarios del país para convertirse en protagonistas de las decisiones políticas de toda Bolivia. Evidente, sí, eso. Y por otro lado, lo que estoy diciendo es que hay que estar muy atento a las migraciones, porque las migraciones internas de un país, y no solamente toco el caso boliviano, también toco el caso del tema alemán, o nos pueden dar indicios, son puntos desde donde podemos agarrarnos para investigar mucho más y hacer escenarios políticos. Las ciencias políticas trabajan mucho con escenarios y nos sirve como escenarios predictorios de lo que puede acontecer en el panorama político. Sobre migraciones, ¿qué implica el fenómeno de que miles de bolivianos estén dejando el área rural y se estén concentrando en sectores urbanos? Bueno, es un efecto a nivel mundial, es un efecto que preocupa a las instituciones en el tema de las urbanizaciones, ¿no? En el caso que yo trabajo además un tema que no pasa desapercibido y es el tema de que normalmente la idea de la migración es que la gente muda a lugares o migra a lugares más urbanos. En el caso del 21060 hay otro efecto. Recuerde que los mineros vienen de ciudades que estaban mucho más pobladas, mucho más cercas de la definición de urbanidad y van a ciudades como Tarija, que en los años 80 estaban lejos de ser una ciudad dentro de lo que se concibe como urbanidad. Entonces, es precisamente este caso que nos llama la atención. El migrante no siempre migra a ciudades más urbanas. El migrante puede convertir su lugar de migración en un lugar más urbano, ¿no? Y esto es uno de los puntos que llama la atención en las teorías que estamos trabajando sobre migración interna en el caso boliviano. Respecto al trabajo de campo, una pregunta que quizás debí formular al principio. Usted radica en Alemania. ¿Qué tiempo le dedicó a explorar datos en contacto directo con la gente aquí en Bolivia? El doctorado me ha llevado a hacer 5 años. He estado cada año por lo menos 4 o 3 meses en Bolivia, pero obviamente
yo soy boliviana, yo he estudiado en este país, yo he pasado mis clases en la UMSA, en la Católica, en la Universidad Católica, y esos conocimientos se quedan, ¿no? Eso es lo que llevamos. Obviamente he estado en Tarija, que es el lugar básico de mi centro de estudio, aunque mi lectura de referencia es Santa Cruz, he pasado mucho desde el contacto, pero mi presencia en Alemania ha sido también, recojo mucho de haber estado en Alemania, ¿no? El tema de asumir o mirar, tener otras perspectivas, el tema de haber aprendido de la ciencia alemana. Sin embargo, creo que el libro, cuando lo lean, pueden ver que mantiene mucho de esta mirada. La ciencia nos exige a los científicos una distancia. Es difícil en un país, y es difícil siendo boliviano, cumplir a la regla esta distancia, ¿no? Se puede ver, yo creo, mi irreverencia, se puede ver mis preguntas políticas, se puede ver mucho de mis interpelaciones al sistema político boliviano. Esperemos que esta breve conversación haya despertado el interés de muchos de nuestros televidentes para asistir a la presentación del libro, y si no ha sido posible, desde luego para adquirirlo y estudiarlo. Recordamos la fecha de su presentación. El 7 de febrero, que es jueves a las 7 de la noche, la invitación está hecha en el Salón de Honor de la Universidad de la UNSA para la presentación del libro, la discusión con otros colegas y académicos bolivianos como alemanes. Muy bien, ahí está la hora y la invitación para sumergirse en ese apasionante mundo de la investigación, particularmente en el sector de la migración. Muchas gracias, Carmen, por su visita. Éxito, seguramente vendrán